de la lluvia, a pesar de las dificultades que provoca la lluvia, hayan venido a acompañarnos. Esta es su casa, es un honor para la comisión siempre recibir a las personas que vienen a visitarnos, y en especial a quienes vienen a compartir sus experiencias y sus conocimientos con todos nosotros. Me da mucho gusto presentarles a la maestra. Luego, antes de sus intervenciones, les leeré sus semblanzas. Primero les voy a presentar a la maestra Leticia Cano Soriano, directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Buenas tardes, muchas gracias. A la maestra Lucía Guzmán López Figueroa, de la Federación Mexicana de Universitarias, Asociación Civil. Bienvenida, gracias. Y a la licenciada Jacqueline Lewis Tapia, presidenta de la COPRED. Muchas gracias, Jacqueline. Pues una vez que les presento a todos y a todas, les comento que para iniciar un poco con una adivinanza esta sesión, ahora en relación al 8 de marzo estuvo circulando en redes sociales un video, no sé si ustedes lo vieron, que decía que un padre y su hijo iban en carretera en un viaje, tuvieron un accidente. El padre murió, pero el hijo quedó gravemente herido. Lo llevaron a un hospital y en el hospital tuvieron que llamar a una eminencia médica para atender al herido. Cuando llegó la eminencia médica, dijo: no lo puedo atender porque es mi hijo. Cuando se le preguntaba a la mayoría de las personas a las que no conocen la adivinanza esta, la enorme mayoría decía: ¿cómo? Si el padre murió, entonces a lo mejor la eminencia era el padrastro, o el que murió era el padrastro, o estaban hasta un sacerdote, ¿verdad? Sí, cierto. Pero muy difícilmente, muy pocas dijeron: pues es que la eminencia médica era la madre. Esto es un ejemplo de qué pasa con el lenguaje. Con el lenguaje nosotros culturalmente identificamos, nombramos, simbolizamos, y en nuestro lenguaje está permeado de masculinidad. Pensamos en masculino y todas las cosas importantes son en masculino. ¿Y qué pasa? Que esto nos invisibiliza a las mujeres. Por eso la importancia de hablar el lenguaje inclusivo. Y para eso nos van a hablar nuestras invitadas. Vamos a comenzar con la maestra Leticia Cano Soriano. Ella es licenciada en Trabajo Social por la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, maestra en Trabajo Social por la Universidad de Toronto en Canadá, maestra en Ciencias de la Educación en el Instituto de Estudios Universitarios IEU, y actualmente cursa el doctorado en Trabajo Social en la propia facultad, en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina. Inició su ejercicio profesional desempeñándose en programas sociales dirigidos a grupos de vulnerabilidad y población de escasos recursos económicos, en las áreas de alimentación y abasto y vivienda popular, ámbitos donde adquiere experiencia en el trabajo con grupos sociales organizados, asociaciones civiles, sociedades cooperativas, agrupaciones políticas, entre otras. Ha elaborado diversos artículos destacando los temas de participación ciudadana, vivienda popular, pobreza,
necesidades y problemas sociales, desarrollo humano, pobreza, desigualdad social, y ha coordinado 9 libros, uno con coautoría. Es integrante fundadora de la Academia Nacional de Investigación en Trabajo Social, constituida en junio del 2011, y presidenta de la Red Nacional de Instituciones de Educación Superior en Trabajo Social, socia fundadora de la Asociación de Egresados de la Escuela Nacional de Trabajo Social, AC, y ha colaborado en el cuerpo dictaminador de los programas de coinversión social en el Instituto de Desarrollo Social, INDESOL. Se ha desempeñado como presidenta de la Comisión Especial de Equidad de Género del Honorable Consejo Universitario de la UNAM en el periodo 2014-2016, siendo elegida por unanimidad para una segunda etapa al frente de esta comisión. Actualmente es directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social y está designada por la Junta de Gobierno por un segundo periodo en el mismo puesto. Los dejo con la maestra Cano. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, muy buenas tardes a todas y todos los presentes. Agradezco muchísimo esta presentación y me da mucho gusto también compartir esta mesa de análisis, de reflexión con la presidenta de COPRED, la licenciada Jacqueline, voy a decir Tapia, ¿verdad? Y con la maestra Lucía Guzmán López Figueroa, que además forma parte de una federación a la que le tenemos mucho cariño y respeto y reconocimiento, y me da mucho gusto que en esta sala también encontremos a académicas, académicos de nuestra Universidad Nacional, de organizaciones sociales, de instituciones diversas, y sobre todo agradecer a la directora general de este centro, a la doctora Julieta Morales, y al equipo que le acompaña por su generosidad, al invitarme a compartir algunas reflexiones respecto del tema que nos ocupa, que ya nuestra moderadora, la licenciada Josefina Melesio, quien forma parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, comisión que también respetamos, reconocemos, y sirva este espacio para enviar un caluroso y afectuoso saludo al señor presidente de esta Comisión Nacional. Y hablar del lenguaje incluyente y no sexista, por supuesto, implica una serie de reflexiones, en mi opinión. Una de ellas, y repito, son reflexiones que quiero compartir, no traigo una ponencia ni diapositivas, quiero decir lo que pienso, lo que hemos vivido en la Universidad Nacional también, como todos los días, dentro y fuera de instituciones, encontramos inclusive resistencias, ¿no?, al cambio, a la forma como histórica y cultural y hasta políticamente nos han impuesto una forma de ser, de actuar, de pensar. Y justo quería empezar con una primera dimensión que tiene que ver con la dimensión histórico-cultural, que me parece fundamental. Y para poder dar una reflexión, un punto de vista de lo que particular y a veces también en colectivo, claro, con colegas que están trabajando en estos temas, hemos considerado muy importante, pues no podemos dejar de lado indudablemente la perspectiva de género. Y la perspectiva de género es fundamental para comprender sociohistóricamente por qué desde hace décadas, cientos de miles de años, me atrevo a decir, pues nos referimos, ¿verdad?, en todo momento a los participantes, a todos los presentes, y a este lenguaje que no sé desde cuándo nos dimos cuenta las mujeres, que la verdad que era, que no estábamos, ¿verdad?, que no nos nombraban, y que también nosotras no nos nombrábamos a nosotras mismas, ¿no? Creo que esta es una primera reflexión muy interesante, porque también hemos sido parte de este proceso que nos ha llevado de la mano, y que hay que ser autocríticas, ¿eh?
y a mí me invitaron a participar, y entonces también tenemos que revisarnos en estas reflexiones. ¿Y por qué tan cotidianamente hemos ido reproduciendo estos lenguajes excluyentes que quizá ni siquiera nos habíamos dado cuenta que fueran excluyentes, sino que es una forma culturalmente de nombrar a las personas? Sin embargo, y afortunadamente desde organizaciones de la sociedad civil, desde la academia, desde la investigación, desde los estudios diversos, desde colectivos de feministas, de quienes han estado trabajando en los temas de género, de diversidades, y bueno, claro, tengo que hablar de nuestra maravillosa institución que es la UNAM, pues todos los días estamos aprendiendo justamente que ese lenguaje ya no es oportuno, ya no es un lenguaje que podamos seguir reproduciendo sin detenernos un poco y decir, bueno, ¿por qué tengo que decir los presentes? Sin embargo, en algún momento, y déjenme platicarles, y esto sí me preocupó muchísimo, cuando invitamos a especialistas lingüistas, ¿no?, o en lingüística, que con una perspectiva no de género, sino una perspectiva pues más bien en este ámbito del lenguaje, como se viene reproduciendo. Yo me quedé sorprendida en alguna reunión que hubo en la escuela, cuando una mujer profesional, universitaria, nos planteaba que hasta que hubiera un proceso natural, no definimos natural nunca, pero un proceso natural, ¿verdad? Como la familia. Como, exacto, de cambio, yo dije, bueno, ¿cómo es eso? Algún día lo entenderé. Entonces podríamos transitar quizás a un lenguaje en el que se pudiera decir las y los. Porque además todas, todos, las, los, pues resultaba chocante. Además chocaba con toda una estructura y rigurosidad que el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, y yo creo que de todos los idiomas, pues no contempla. Y por supuesto pregunté, bueno, pero si decimos buenas tardes a todas y todas, ¿estoy violando, contraviniendo alguna disposición que pueda meterme en algún problema? No, bueno, no. Ah, bueno, entonces todas y todas. ¿Por qué? Todas y todos, porque yo no soy director, soy directora, por ejemplo. Y entonces yo no puedo permitir que en un momento dado el director de la escuela, no, a ver. Y ahí viene justamente la parte histórico, cultural, social, para comprendernos y para situarnos y colocarnos como lo que somos, las mujeres. Y yo quiero precisar algo. He estado más cerca de estas reflexiones y análisis que tienen que ver con la perspectiva de género. Por supuesto, escucho con atención y aprendo de mis maestras, ¿no?, que nos enseñan esta teoría crítica, feminista, etcétera, y que vamos comprendiendo cómo hoy en día las mujeres nos podemos ubicar de una forma distinta sin ser autoexcluyentes o que se nos excluya inclusive en el lenguaje. Esa es una primera parte. La otra, en contextos como los que estamos viviendo, y yo quisiera recuperar, claro, que es lo que conozco directamente, por ejemplo, en el caso de la Universidad Nacional, a mí me parece que estamos trabajando y abriendo vetas nuevas para pues ganar espacios, pero no ganar porque estemos peleados, ¿no? O sea, una competencia, no, sino ir abriendo y reflexionando en colectivo en estos espacios institucionales, en donde inclusive, un ejemplo, cuando en la Gaceta UNAM, años atrás, se publicaba una convocatoria para un proceso de cambio de director, así se mencionaba, para un proceso de director. Hoy en día
me da mucho gusto decirlo. Y pareciera un asunto menor, pero no lo es, ¿eh? No lo es porque rompe con paradigmas, rompe con esquemas y rompe con situaciones que se han venido moldeando en estas sociedades como las nuestras, de sistemas patriarcales, de hablar en todo momento con y en lo masculino. Y entonces hoy, afortunadamente, se habla de los procesos para directora o director. Inclusive, nuestras propias autoridades también ahora ocupan un lenguaje incluyente. Quizá no todas y todos todavía, pero sí estamos avanzando en este sentido. ¿Qué pesa entonces en estas reflexiones sociohistóricas? Y aquí quiero situarme concreta y específicamente en las familias, ¿no? Hoy, indudablemente, estamos asistiendo a entornos que, bueno, pues lo sabemos, muy alarmantes, críticos. Ya en días pasados, que acompañamos al señor presidente de la CNDH al informe que rindió, pues lo decía y lo ha dicho con toda claridad: feminicidios, violencia de género y otra serie de violencias que todavía sitúan a las mujeres o no sitúan a las mujeres como este grupo de la población que mayormente es víctima de estas circunstancias o de estas afectaciones o de estas violencias. Y en ese sentido, creo que también para hablar de este lenguaje incluyente y no sexista, no podemos solamente entender que con la perspectiva de género como una categoría de análisis importante, como una metodología que nos permite comprendernos a ellas y a ellos en un contexto histórico, dejemos fuera a las diversidades, que este es otro elemento, es decir, las diversidades sexogenéricas, que también, por cierto, han sido objeto de exclusiones, de discriminaciones y de violencias gravísimas. Esto nos lleva a muchas reflexiones. Uno, que me parece, sí, creo que tendríamos ya que contar con alguna iniciativa que se legisle o que legisle en el sentido de estos lenguajes o el lenguaje inclusivo o incluyente, que no solamente sea una parte de reflexión o de un ejercicio, una práctica cotidiana en la que estamos poniendo el mayor énfasis para que las mujeres, por hablar en este sentido, sean excluidas hasta del propio lenguaje. A mí me parece que es fundamental, inclusive, y quiero situarlo así, para las propias parejas homosexuales, lesbianas, heterosexuales, bisexuales, pero sobre todo bisexuales, homosexuales y lesbianas, y en estos procesos que se han vivido en el país y en algunas entidades federativas con mayor aceptación, como es en la Ciudad de México. Por lo pronto creo que es de las entidades en donde podemos decirlo de esa manera, que también es necesario un cambio en la legislación en estos ámbitos de carácter civil, porque no solamente es el lenguaje inclusivo, sino la inclusión social tiene que ver también con las diversidades, y con las diversidades para que en un momento dado no quede solamente o se limite a buenas voluntades o estas iniciativas de algunos grupos de académicas, de académicos que están o estamos trabajando e insistiendo todos los días en que una política institucional de género es fundamental, que no se puede formar profesionales, bueno, sí se puede, pero no se debe formar profesionales sin perspectiva de género, y que una mujer o un hombre que imparte cátedra, pues tampoco podemos llegar y decir buenos días a todos, ¿no? Creo que esto es una parte central. En este sentido, paso a una tercera elemento o dimensión. Es cierto, vivimos en sistemas patriarcales en donde predominan, y no voy a repetir lo que seguramente hemos escuchado en muchos foros,
predomina un discurso, un lenguaje, una forma de ser y actuar, y en donde todavía la equidad de género y la igualdad creo que son lejanos en nuestro país y en muchos otros continentes, no solamente en México, pero esto no nos consuela. En ese sentido, me parece que también, hablando de la inclusión social, tendríamos que trabajar con las nuevas masculinidades. Me parece que hoy que hemos, de verdad, todos los días estamos observando y estamos algunos participando, acompañando procesos en feminicidios, en violencias de género, etcétera, acosos, hostigamiento, etcétera. Creo que también hay que trabajar en estas nuevas masculinidades. Yo parto de que hablar de género es hablar de hombres y mujeres y que el trabajo justamente que se tiene que hacer para poder avanzar y transitar a la equidad de género, por un lado, y a la igualdad sumado a ello, no se va a poder hacer al margen. Yo respeto mucho, y debo de decirlo, quienes también asumen que únicamente las mujeres discuten, resuelven. Muy bien, va a haber muchas posturas, muchas formas, inclusivas o no, pero me parece que en estos entornos y en esta reflexión de por qué masculinizar el lenguaje, lo tenemos que discutir y analizar, e inclusive hasta modificar y transitar en la legislación de nuestro país entre hombres y mujeres. Ustedes revisen en los diferentes poderes de la Unión y nuevamente la Cámara de Diputados. Bueno, se habla ya de paridad en la Cámara de Diputadas y Diputados, pero yo sincera y francamente creo que todavía no alcanzamos la equidad necesaria, ¿no? ¿Cuánto tiempo tengo todavía? ¿Un minutito? 5 minutos. Bueno, en no conclusión de cierre final, simplemente para dejarlo sobre la mesa y dar paso a mis compañeras, a las doctoras, las profesoras que están aquí en la mesa, decir lo siguiente: sí hay muchas resistencias al cambio, resistencias entre las cuales también las mujeres nos resistimos a cambiar en muchos casos. Yo creo que ahí es un componente esencial, es decir, tenemos que cambiar. Y esto no es por un proceso natural, o sea, cuando me dijeron es natural, ¿no? A ver, los procesos son sociales, políticos, participativos, etcétera, pero tenemos que comprendernos desde esta visión sociohistórica cómo hemos sido ubicadas y colocadas en sociedades como las nuestras, en donde el machismo, en donde la imposición, en donde la hechura prácticamente de cómo debe ser, comportarse, actuar una mujer, tiene que ver en buena medida con esta mirada preponderantemente masculina de la vida social, de la vida política, de la vida familiar. Entonces, creo que hoy afortunadamente, y aquí paso y con esto cierro, en el caso de nuestra Universidad Nacional, pues contamos con maravillosos laboratorios, ¿no? El Laboratorio Nacional de Diversidades, contamos con seminarios con perspectiva de género, en la propia escuela, el Centro de Estudios de Género que coordina la doctora Julia Chávez, contamos con comisiones internas y contamos, y tiene que ser un proceso gradual, tiene que ir paso a paso, poco a poco, para que podamos entender que la inclusión social, claro, hay que respetar la gramática, hay que respetar la forma, la rigurosidad de cómo se escribe un texto, etcétera, pero me parece que no se viola absolutamente nada si empezamos a pensarnos en esta sociedad, si empezamos a pensarnos y a nombrarnos como personas, como partes, sujetos históricos que estamos aquí y que somos parte del cambio y de la transformación necesaria. Yo hasta aquí lo dejaría en estas reflexiones y bueno, pues muchísimas gracias y aquí permanezco. Muchas gracias. Bueno,
Bueno, pues le agradecemos mucho a la maestra su intervención, verdaderamente muy rica en cosas que nos deja pensando en cosas que no usualmente metemos, como es el asunto de las masculinidades, ¿no? Que me pareció que es un acierto muy grande, ¿no? Y damos la palabra a la maestra Lucía Guzmán. La maestra es licenciada en Letras Inglesas y maestra en Humanidades. Es secretaria general de la Federación Mexicana de Universitarias, FEMU, y miembro permanente de la Comisión de Equidad de Género en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. En esta universidad, además de profesora de carrera, ha sido subdirectora de Relaciones Internacionales, secretaria auxiliar en la Secretaría General Administrativa y coordinadora del Departamento de Lenguas. En el Fondo de Cultura Económica fue coordinadora general de planeación. Ha presentado ponencias en Estambul y en Ciudad del Cabo, en las asambleas de la Federación Internacional de Mujeres Graduadas, así como en las universidades de Harvard, Lisboa, Vancouver, Atenas, BUAP y UNAM. Pertenece a la Asociación Internacional de Estudios Americanos y a la Asociación Americana de Literatura Comparada. Entre sus publicaciones destacan Disfraz físico y disfraz verbal, Aplicaciones literarias del concepto de entropía y Florencia Nightingale. Damos la palabra a la maestra Lucía. Gracias. Muchas gracias. Pues es un gusto estar con ustedes en esta mesa de reflexión, representando a la Federación Mexicana de Universitarias y a la Comisión de Equidad de Género de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, para hablarles de la igualdad de género sustantiva desde dos perspectivas: el lenguaje incluyente no sexista y la voz de la mujer. La igualdad de género es uno de los derechos humanos fundamentales, pero esta igualdad puede verse afectada por diversos factores culturales, lo cual le impide ser sustantiva. Uno de esos factores es nuestro idioma, el español, que tiene pocos vocablos incluyentes, pues está basado en géneros gramaticales femenino, masculino, neutro. Y para generalizar, aquí ya se mencionó, tendemos a expresarnos en masculino, dando por supuesto que así quedan incluidos todos los géneros. Esta costumbre no solamente torna confusos los mensajes, sino que oculta a las mujeres, lo que ha sido determinante en la reproducción de estereotipos que se ven reflejados en tratos desiguales hacia las personas. Pues si bien la diferencia sexual o biológica existe y es perfectamente razonable nombrarla, el que no se mencione explícitamente se debe a la tradición, y el mencionarla en forma discriminatoria también se debe a las costumbres. Aun cuando en algunos países la relación entre el lenguaje y el trato hacia mujeres y hombres se ha venido investigando desde hace más de un siglo, en México no es sino hasta recientemente que esta relación se estudia sistemáticamente, desde puntos de vista tan diversos como son la política, la psicología, la lingüística, el feminismo, el derecho, etc. Y desde luego por investigadores, tanto universitarios como de la misma Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Veo aquí al doctor Brockman. Aunque mucho se ha avanzado, no nos es fácil poner en práctica, y a propósito yo me incluyo, no nos es fácil poner en práctica lo que se ha investigado y publicado acerca del poder que tiene el lenguaje para moldear la cultura y la conciencia social. Es decir, muchas veces la igualdad solo ha sido de jure, pero no de facto. No ha sido sustantiva. Y si como individuos somos lo que decimos,
como sociedad nos construimos o reconstruimos a lo largo del tiempo según el uso que le damos a las palabras, a menudo cargadas de matices, intenciones y sentimientos, ya sean positivos o negativos. Esto es importante porque, según algunos especialistas, quisiera mencionar aquí, por ejemplo, a John Rawls, a Caroso, el lenguaje en el que se expresan los derechos humanos es esencial, pues cada palabra tiene su referente y la forma en la que hablamos dice mucho sobre las personas que las pronunciamos, sobre aquellas a quienes nos referimos, sobre la comunidad a la que pertenecen y sobre nuestra responsabilidad hacia esas personas. Así, el uso del lenguaje en los derechos humanos nos debería ayudar a entender lo que es justo para todos y para todas, a impartir justicia con equidad. En cierta forma, se intentó hacer esto desde el siglo XVI, época en la que los teólogos, filósofos neoescolásticos de Salamanca buscaron responder a lo que percibían como una tremenda injusticia por parte de los conquistadores hacia los pueblos indígenas del Nuevo Mundo. Y también se asumió en 1948, cuando la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue redactada y adoptada. Este logro fue excepcional porque un grupo disímbolo de hombres y mujeres se pusieron de acuerdo en un vocabulario para hablar acerca de los requisitos más básicos del bien común y la dignidad humana. Nuevamente, justicia con equidad. ¿Qué estamos haciendo al respecto en la Comisión de Equidad de Género de la Facultad de Filosofía y Letras? Estamos revisando el protocolo de la UNAM para atender la violencia de género, de forma que su lenguaje sea incluyente y no sexista. Y pregunto, ¿no se deberían también revisar los protocolos de las demás universidades, sus normas, sus estatutos, para que en todos ellos el lenguaje fuera incluyente y no sexista? Hago aquí un paréntesis. ¿No deberíamos ya en algún momento ver en la Gaceta de la UNAM que dijera, se convoca para la elección del rector o la rectora de nuestra máxima casa de estudios? Yo inmediatamente le daría mi voto a la maestra Cano. Pero son sí es cierto, son 5 siglos de la universidad, todavía no ha habido una sola secretaria general, digamos, no ha habido ninguna rectora. Ahora doy inicio a la segunda parte de mi presentación con otra pregunta. ¿Cómo darle voz a la mujer y hacerla visible? Las palabras no solo implican significados, sino también actitudes. Por ejemplo, si el lenguaje es causante de la inequidad entre los roles de la mujer y del hombre en la sociedad, esto se debe en parte a la forma en que a las personas desde la niñez se les enseña a utilizarlo. En muchos casos, las niñas aprenden hasta permanecer calladas, lo que las va volviendo invisibles. No me dejará mentir la licenciada, ¿verdad? Quienes integramos la FEMU nos hemos propuesto revertir lo anterior en el primer Museo de la Mujer de nuestro país. El objetivo de este museo es fomentar la igualdad sustantiva, no solamente utilizando un lenguaje incluyente y no sexista, sino dándole voz a las mujeres al revisar con perspectiva de género la historia de México desde el período prehispánico hasta la actualidad. Así, ha permitido hacer visible lo que siempre había estado oculto, la contribución de las mujeres mexicanas a la construcción y consolidación de nuestro país y a los derechos humanos, evitando que sus vidas quedaran olvidadas o ignoradas.
La doctora Patricia Galeana, historiadora, feminista y fundadora de la FEMU, respondió a una convocatoria que lanzó la ONU y creó este museo, que el 8 de marzo de 2011, Día Internacional de la Mujer, se abrió al público. Lo concibió como un libro abierto para toda la ciudadanía, pero especialmente para que niñas y jovencitas pudieran continuar su educación fuera de la escuela y lograran empoderarse, superando atavismos ancestrales, cualquier tipo de discriminación y teniendo a la vista ejemplos de mujeres que nunca permanecieron calladas. El proyecto fue posible gracias a que la UNAM le cedió a la FEMU en comodato una casa en el centro histórico donde había estado la imprenta universitaria. Esto es importante porque en esta casa ubicada en la calle de República de Bolivia número 17, centro histórico, allí se encontraba la primera imprenta universitaria y el hecho de que este recinto dio acceso a la educación y a los libros permitió que las mujeres tuvieran elementos para reclamar y defender sus derechos. A partir de su creación, el Museo de la Mujer ha atendido a cerca de 109,000 personas, 70,000 mujeres y más de 38,000 hombres. Es importante destacar que además de recibir a estudiantes, la comunidad que rodea al museo lo ha hecho suyo y asiste a todas las actividades. En los últimos 7 años se han presentado 35 exposiciones temporales de artistas nacionales y extranjeras. Se han impartido 329 talleres sobre igualdad, derechos humanos, arte, literatura, educación financiera, redacción. Hay mujeres a las cuales se les está enseñando a escribir. También se han dado inicio los talleres infantiles. El Museo de la Mujer tiene una librería especializada y en él hay obras de grandes artistas como Beatriz del Carmen Bazán, Guillermo Ceniceros, José Luis Cuevas, Marta Chapa, Esther González, Sebastián, Federico Silva, Francisco Toledo. Se han llevado a cabo 64 veladas artísticas, literarias y musicales y se han presentado 66 libros sobre género, derechos humanos e historia de las mujeres. El museo es interactivo. Cuenta con cédulas electrónicas, audiovisuales y recreaciones en tercera dimensión. Cada una de sus 8 salas está dedicada a un periodo específico de nuestra historia, durante el cual las mujeres mexicanas han tenido un papel importante. Por ejemplo, en la sala 3 encontramos a Sor Juana Inés de la Cruz, la monja del siglo XVIII, que no solo obtuvo un doctorado en la Universidad de México, sino que escribió obras de teatro, obras de poesía, tratados sobre filosofía, sobre astronomía. Mientras que en la sala 6 podemos ver ejemplos de mujeres del siglo XIX, la mayoría profesoras, quienes iniciaron los clubes femeninos de política. Cada semana hay función de cine de género. A la fecha se han presentado 406 cintas, con debates al final de cada una. Asimismo, se ha tomado en cuenta al público infantil, por lo que mes con mes se proyectan cintas que promueven la equidad y el respeto a los derechos humanos desde la infancia. Y se han proyectado 169 películas. También se imparte de manera gratuita un programa de terapia grupal para mujeres de la comunidad del centro histórico, con una sesión de 2 horas por semana. Y se estableció un programa de orientación bucal para personas de todas las edades que ha recibido el reconocimiento internacional y que la presidenta ejecutiva de FEMU dirige. Muchas gracias por estar presente aquí. El museo tiene un centro de documentación con 3,000 títulos que lleva el nombre de la primera mujer que dirigió un instituto de investigación en México, la doctora Clementina Díaz Iriobando. Brinda servicio de asesoría, fundamentalmente a tesistas, que también hacen uso del servicio en línea de
los audiovisuales que se conservan en el museo, porque debo decir que todos nuestros eventos se transmiten en vivo. En redes sociales, el Museo de la Mujer está presente en Facebook con 14,465 hasta el día de ayer me gusta, en Twitter con 9,625 seguidores, en YouTube con 408 suscriptores y más de 80,725 visualizaciones de todos estos eventos. Quisiera concluir mi plática invitando a todas las personas aquí presentes que visiten nuestro museo y también a que escuchen el programa semanal que la Federación Mexicana de Universitarias tiene en Radio Ciudadana. Se llama Mujeres a la Tribuna y durante 1 hora cada viernes de 12 a 13 las mujeres tienen ahí su voz. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, maestra Lucía. Muy interesante lo que nos dice, sobre todo enfatizarnos que aprendemos el lenguaje conforme crecemos, pero también vamos aprendiendo a nombrar o a no hacerlo desde nuestra formación religiosa, étnica, ética, de clase y por supuesto de género. Desde esos papeles nombramos a las demás personas, ¿no? El lenguaje, como principal medio de comunicación, manifiesta nuestras concepciones de la realidad. En la medida en que enunciamos, damos existencia o negamos. Y eso es precisamente de lo que se trata cuando hablamos del lenguaje incluyente. Vamos a recibir ahora el mensaje de la doctora Jacqueline Loist, licenciada, perdón. No, sí es doctora, ahorita les voy a decir por qué. Tapia, presidenta y fundadora de COPRED. Desde 1994 ha construido su trabajo como defensora de derechos humanos en la Ciudad de México. Se ha destacado como especialista de la Agenda de No Discriminación, sobre la cual ha escrito artículos, coordinado investigaciones y ha sido panelista nacional e internacional, distinguiéndose como impulsora de iniciativas que garanticen el trato igualitario y la no discriminación en la Ciudad de México y en el acompañamiento a víctimas. Ha tenido una enorme cantidad de reconocimientos. Les voy a mencionar solo 2. Recibió el Premio de Derechos Humanos René Cassin, que otorga la Comunidad Judía de México, siendo la primera mujer que lo recibe en el 2014. Recibió el doctorado honoris causa que otorga el Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia en 2017. Por eso digo que sí es doctor. Actualmente es integrante del Consejo Consultivo de Consumidor de la Ciudad de México, Profeco, consejera académica de la Universidad Insurgentes, escribe para Huffington Post, el Big Data y colaboradora en la revista Defensor. Es también asociada fundadora de la institución Centro de Documentación e Investigación Judío de México AC y actualmente es conductora del programa de televisión Ciudad Abierta de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México en el canal 21.2, pero no nos dijo qué días y a qué hora. Ya nos lo dirá. Fue designada en el 2011 como fundadora y presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, que es lo que significa COPRED, consolidando a como el primero en su género a nivel estatal y ha sido ratificada en octubre del 2014. Su trabajo lo ha realizado desde la sociedad civil organizada y ha sido fundadora de varias organizaciones como Resultados México, Alianza Cívica, Propuesta Cívica y México Posible. Jacqueline Loist expresa: reconozco a la no discriminación como un derecho en sí mismo y una condición primera para alcanzar el goce y ejercicio de los derechos humanos. No tengo duda que la cultura es siempre viva,
con capacidad de autocrítica y que esto nos permite modificar el entorno. Por lo tanto, la discriminación es una conducta que se puede modificar. Pues atendamos a la doctora Lois. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Josefina. Pues muy buenas tardes a todas, muy buenas tardes a todos, por supuesto, pues a mis compañeras, a Leticia, a Lucía. Julieta, muchísimas gracias también por la invitación. Ya quienes hablaron antes nos han puesto un panorama muy claro sobre la importancia de no tener un lenguaje sexista. Si me permiten, a mí me gustaría abonar mucho más en la importancia de un lenguaje incluyente y cómo este lenguaje incluyente nos puede empezar a garantizar el trato igualitario y la no discriminación. Bueno, es indiscutible que el lenguaje, a través de este, transmitimos nuestras ideas, transmitimos nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras ideologías, es el reflejo de nuestra cultura y también es el medio por el cual discriminamos. A través del lenguaje se manifiestan estas expresiones que hacen menoscabo de la dignidad de las personas. No solamente es un tema conductual, no solamente es un tema de violación al acceso a un derecho, es la manera profunda y sentida que manifestamos a través del lenguaje, del pensamiento que tenemos de la otredad. Y estas expresiones, esta manera de hablar, ha pasado de generación en generación. En México estamos llenas y llenos de dichos y de refranes. Algunos que me gusta compartir y decírselos, y otros que por supuesto ni siquiera se los voy a mencionar aquí, porque ni siquiera hay que repetirlos, ni siquiera en una ponencia hay que repetirlos, pero que están cargados de estigmas y que están cargados de prejuicios. Sin embargo, el lenguaje también tiene en sí una historia muy interesante. Vamos a poner este ejemplo de las palabras. Ustedes recordarán, desafortunadamente no hace muchos años todavía, cuando en una familia había una persona con alguna discapacidad, cualquiera que ésta fuese, había quien pensaba pues, que era un castigo divino, y muchas de estas personas con discapacidad transitaban su vida, terminaban su vida atados a la pata de una cama. El lenguaje las fue nombrando de alguna manera. Algunas frases totalmente humillantes, discriminatorias, con un daño profundo hacia la persona que tenía esta discapacidad y a quienes le rodeaban. Luego trataban la sociedad al ir avanzando en el tema de derechos humanos, de libertades, pues darles alguna otra manera de llamarlas, ¿no? Había quien les ponía, son unos angelitos, ¿no? Y luego de eso pasamos a otro lenguaje que eran personas con capacidades especiales, ¿no? Personas con capacidades diferentes. No nos atrevíamos a nombrarlo, ¿no? Yo me acuerdo que alguna vez estuve en un foro muy importante precisamente con personas con discapacidad y lo que decían, a ver, nosotros no somos personas con capacidades diferentes ni especiales, ¿eh? No atravesamos paredes, ni volamos, ni nada por el estilo. Reconózcanos
Reconózcanos desde el lenguaje, para que a partir de ese reconocimiento podamos construir política pública incluyente y podamos verdaderamente reconocerles como sujetas y sujetos de derecho. Por eso hoy por hoy les decimos que son personas con discapacidad, no personas que tienen discapacidades, sino personas con discapacidad. Nuestro lenguaje, claro que tiene la gran capacidad de ser incluyente. El español tiene miles de maneras y de palabras. En una sola palabra encontramos varios sinónimos. Es decir, afortunadamente contamos con esta herramienta. Este lenguaje, pues, lo que nos da es verdaderamente la posibilidad de incluir al otro, de incluir a la otra y no ponerla, entonces sí, en una situación de vulnerabilidad que la puede llevar a un espacio de discriminación. Les decía que ya habíamos hablado aquí mucho sobre la importancia de esta combinación, entonces, del lenguaje incluyente, pero además de ser un lenguaje no sexista. No voy a repetir lo que mis compañeras ya dijeron, pero lo traigo al imaginario. Otro ejemplo importante de la inclusión y que además abona con esta idea de un lenguaje no sexista es el mencionar y hablar de niños, de niñas y de personas adolescentes. Nos surge la gran necesidad de visibilizar hoy sobre todo a las niñas. No es que los niños no estén dentro de nuestro interés, por supuesto, pero no tengo que decirles que tuvimos que luchar y modificar la ley para que no hubiera el matrimonio entre niñas, ¿no? El matrimonio adolescente. Cómo luchamos todos los días por este embarazo que encontramos en las niñas. Es decir, es importante mencionarlas. No podemos quedarnos en la idea de que cuando decimos niños, englobamos ahí a las niñas, porque las niñas sufren hoy por hoy una particularidad muy especial, un problema muy grave, por ejemplo, para el acceso a la educación. Hay que nombrarlas. Pero también tenemos que nombrar a las personas adolescentes, porque resulta que se nos quedaban de repente en el limbo de la niñez, de las niñas y de los niños y de las personas jóvenes. Entonces, si no se les mencionaba, quedaban ahí en esta parte poco visible. También la necesidad de hablar de ellas y de ellos, de las niñas y de los niños, así tan claramente, y de los adolescentes, porque desafortunadamente vivimos una sociedad adultocentrista. Para muchos papás, para muchas mamás, sus hijos y sus hijas son de su propiedad. Y deciden que calladitos o calladitas se ven más bonitas. O son quienes toman decisiones importantes sobre su vida. Entonces, también hablar de ellas, también es quitarles esa carga, por un lado, a los padres y a las madres de propiedad, y por otro lado, darles a ellas y a ellos su propia autonomía, su propio derecho de elegir, de decidir si me gusta esta escuela, no me gusta esta escuela, la maestra me dice, estoy inconforme con esto, no me gusta esta ropa, no me quiero. Es decir, un lenguaje incluyente lo que nos da es visibilidad, y al darnos visibilidad nos da la posibilidad de la garantía de que esa persona puede ejercer su derecho ampliamente. Desafortunadamente, ese es un camino muy complicado, lo vivimos de manera muy, muy fuerte, quiero decirlo, y además de una manera muy, muy injusta con organizaciones pro familia. Sobre todo el año pasado, cuando hablábamos de los derechos de la diversidad sexual y de género, nos acusaban a estas que somos defensoras y defensores de los derechos humanos, y nos decían una frase: no se metan con mis hijos, ¿no? Lo decían además en masculino y además con un ejercicio de propiedad, ¿no? Qué triste.
La apuesta entonces de eliminar estas frases que se usan muchas veces para ofender, tiene verdaderamente todo un sentido. Y tiene el sentido, por un lado, de partir de no ponerle a las personas una carga en su definición. Hay frases que ahora sí las voy a usar para que sepan a qué me refiero en este sentido, ¿no? Hay que mejorar la raza. A las trabajadoras del hogar, llamarles chacha, o quien decide o piensa que hasta está bien decirle que es la alegría del hogar, ¿no? Es decir, las frases, las palabras, también definen y al definir construyen estos estereotipos y hoy por hoy el Senado no ha aprobado el derecho de las trabajadoras del hogar. ¿Por qué? Porque si siguen pensando que solamente son la alegría del hogar, pues entonces no les están valorando sus derechos. Ese es lo grave de un lenguaje, que el lenguaje sí manifiesta nuestro pensamiento, nuestra creencia, y por eso es tan importante el modificarles. Y es que me estoy saltando todo lo de mujeres que ya dijeron mis compañeras, entonces quiero llegar a otra parte. Yo también, como Leticia, me enfrenté a ser presidenta. Cuando me dieron mi nombramiento, además de que estaba muy contenta, de lo otro que quería es que por favor pusieran la palabra presidenta. Y no fueran a poner la palabra presidente. Afortunadamente la pusieron. Y sí tenemos una carga de quienes atrás, yo digo, que desde lo lingüístico esconden una cierta machismo, ¿no? Y no nos quieren reconocer, ¿no? Hay eventos y que seguramente a algunas de mis compañeras que han estado aquí también les ha pasado y seguramente a muchas de ustedes también, ¿no? Subdirector, ¿no? Presidenta, coordinador, esta lucha constante que tenemos que estar dando. Y no es necedad, en verdad no es necedad, es la necesidad de visibilizarnos que por fin mujeres podemos estar en lugares que eran exclusivos para hombres y entonces llamamos la atención de que sí se puede romper el techo de cristal, de que ese que está ahí, ese famoso piso de chicle que no nos deja movernos, es falso y que sí existe esa posibilidad y ahí está. Y por eso la gran importancia de nombrarnos a quienes estamos en ciertos puestos en lo femenino. Esa es la importancia. Podríamos hablar aquí también de cómo te enfrentas también a un tema salarial y de oportunidades, pero no es tema de la plática. Ahorita solamente estamos hablando de lenguaje incluyente y no discriminatorio. La transformación del lenguaje entonces es un reto. Es un reto para la inclusión, es un reto para los grupos prioritarios. Uno de los ejercicios a la que la Constitución de la Ciudad de México se tuvo que enfrentar es que había quienes pensaban que la Constitución tenía demasiadas las y que entonces parecía una Constitución que no se iba a poder leer con facilidad. Cuando lo que no se daban cuenta que precisamente lo que estaba buscando la Constitución de la Ciudad de México era garantizar la inclusión. Hoy sé, y me queda muy claro, que ya no estamos hablando solamente de un tema binario, es decir, ya no nos enfrentamos solamente al tema del género binario. Nos queda claro que la diversidad de género es amplia, pero todavía lo femenino y lo masculino en el lenguaje es predominante y lo tenemos que empezar a eliminar. El
El objetivo de un lenguaje incluyente es, por supuesto, visibilizar y nombrar de manera adecuada a los grupos en situación de discriminación. Es valorar y reconocer la diversidad que compone el lenguaje de nuestra sociedad, además el español. Es evitar, fíjense, con un lenguaje excluyente, con un lenguaje incluyente, evitamos expresiones que desvaloricen, que invisibilicen y que detonen desprecio o subordinación. El lenguaje, por supuesto, que lo podemos modelar. Y en ese modelaje vamos a iniciar la construcción de esquemas de percepción de sociedades incluyentes y, por lo tanto, sociedades que somos ricas. Pero también usemos términos neutros. También agarrémonos de esos términos que también nos ayudan a una comprensión del lenguaje. Porque claro, lo que queremos al final es comunicarnos. Entonces también busquemos que esa comunicación sea lo suficientemente entendible para la otra. Yo, en lo personal, a mí no me gusta el arroba. No me gusta. Y no me gusta porque como mamá lo viví con mi hijo Juan Ignacio, cuando estaba aprendiendo a leer. Y pues ya saben cómo somos, ¿no? Desde chiquitos, ¿no? La inclusión, y ahí estamos, ¿no? Con los pequeñitos, ¿no? Entonces, pues claro, yo le decía los, pues mira, me ocurrió en alguna ocasión ponerle la arroba, ¿por qué no, no? Y claro, él cuando llegó a la arroba, me dijo, ¿y esta letra cómo se dice? Y tenemos que facilitar también nuestras lecturas. Usar palabras neutras, creo que es una gran herramienta. No desechemos lo neutro. Y seamos en este sentido también muy comprensibles, porque además a mí me parece que la arroba también es muy clasista y muy elitista, ¿no? Solamente algunos sabrán por qué a veces se pone el arroba. Promueve prácticas entonces de comunicación que no sean discriminatorias y promueve cambios a enfoques igualitarios. Pero sobre todo, logra la transversalidad de un enfoque que sea igualitario y que no sea discriminatorio. Yo estoy segura, y no solamente porque formo parte del equipo de las optimistas, sino en verdad estoy segura, que si modificamos nuestra manera de hablar, necesariamente modificamos nuestra estructura mental. Y en ese momento, es ahí cuando entonces estaremos modificando nuestra conducta. Así que sí es cierto, el lenguaje incluyente y no sexista es el primer paso para la garantía del trato igualitario y de la no discriminación. Muchas gracias. Me parece que tuvieron a su disposición papeletas para hacernos llegar sus preguntas para nuestra mesa o sus comentarios. No hemos recibido ni una. O si gustan levantar la mano, lo que les pedimos es que sean muy sintéticos. A ver, ¿qué sucede con el lenguaje en la publicidad? ¿Cuál sería la propuesta para que el lenguaje en la publicidad sea incluyente y va dirigido a todas las ponentes? Entonces, si gustan, en el orden de aparición, podemos empezar con la maestra. Gracias. Bueno, a mí me parece que, claro, siempre va a haber un reto enorme cuando nos enfrentamos a mercadotecnias que no necesariamente son consecuentes
con una visión incluyente. Yo creo que Jacqueline lo ha expresado con enorme claridad cuando dices que el lenguaje per se tiene que ser incluyente. Y en este sentido, creo que sí estamos dentro de un sistema que privilegia todavía al mercado y no a la perspectiva de género, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, no todo está perdido, de ninguna manera. Yo personalmente creo que el trabajo que tenemos que hacer empieza justamente desde todas y todos nosotros, desde las familias, desde las escuelas, desde enseñarnos, no enseñar, enseñarnos a nombrar a niñas, niños y adolescentes, de decirle a nuestras hijas y a nuestros hijos, a ver, no es arroba, ¿verdad? Como ya se mencionaba, eres ella y es él. Y pensaba justamente en estos retos que, repito, todavía tenemos, como el hecho de enfrentarnos a pues esta mercadotecnia que persigue otros propósitos, ¿no? No propiamente de transformación cultural, de actitud, de inclusión, etcétera, pero en un sistema como el nuestro, capitalista, pro mercado, digamos, que privilegia no lo social, lo cultural, sino privilegia otros elementos, pues bueno, también tenemos que situarnos en esas realidades. Pero repito, esto no significa que se frenen las posibilidades de transformación de ninguna manera. Y gracias a ello, y de verdad lo digo no porque estemos aquí en la CNDH, pero en la CNDH se trabaja obviamente con este enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, en COPRED igual, en la UNAM igual, no obstante, y gracias querida maestra, ha sido un honor lo que has dicho, pero no obstante, debilidades que podemos tener, pero todo es perfectible, justamente esa es la riqueza. Entonces, claro que es posible, pero lo que va a ser más importante, en mi opinión, es que no nos equivoquemos, que cuando veamos las imágenes en mercadotecnia podamos distinguir que esos estereotipos no corresponden a realidades que nosotras y nosotros tenemos que cambiar. Gracias. Maestra Lucía, por favor. Sí, cómo no. Bueno, pues solamente quisiera agregar que desde luego existe ese otro lenguaje, el lenguaje visual. Es decir, el lenguaje visual que nos tiene a todos y a todas absolutamente inmersos en esta mercadotecnia, en este consumismo, pero que ya se dijo, pues si una imagen vale más que 1000 palabras, pues estos anuncios en donde, que son absolutamente sexistas, pues desde luego que captan la atención desde la infancia, la adolescencia y no se diga a adultos y adultas. Así es que eso hay que tomarlo muy en cuenta. Ahí está otra cosa que hay que cuidar, otra cosa que hay que cambiar y no es nada más la gramatical. Claro. Gracias, muchas gracias. Los medios de comunicación son todo un reto, es muy complicado, porque su principal intención es vender. Y mientras le sigamos comprando, pues siguen vendiendo así, ¿no? También hay que hacernos cargo de la parte compradora. Yo no digo que empecemos una campaña en contra, pero sí digo que, bueno, hay también una parte. Todo lo de la mercadotecnia también uno lo ve en las imágenes, son profundamente racistas, ¿no? El color de la piel, cómo se convierte, cómo quieren vendernos lo aspiracional que tiene que ser blanco, de tez blanca, con cierta ropa, en ciertos lugares, ¿no? Y si compras tal producto, entonces vas a parecer así, ¿no? También tiene su carga
por supuesto machista en términos de, pues los que salen manejando los autos pues son los varones, ¿no? Y en los productos de limpieza somos las mujeres. Y a veces aparecen varones, pues buena onda que ayudan, ¿no? Cada año hacemos lo de Publivívoras, que a mí me toca presentarlo, pero que es un ejercicio de las reinas chulas. Yo las y los invito a que entren a su página de Facebook, porque uno va subiendo ahí los anuncios y los comerciales que tienen estas características, y una vez al año se hace un concurso de cuál es el más racista, el más discriminatorio, en fin, muchas cosas. Este año pasado ahí estuvimos y salieron datos interesantes, ¿no? Este año también decidieron dar el reconocimiento a quienes se habían portado bien. Yo quiero decirles que son pequeños pasos, pero el Palacio de Hierro cometió una conducta discriminatoria el año pasado con una persona en situación en calle. En el de Perisur, no sé si se acuerda porque estuvo manejando mucho. Bueno, nosotros atendimos ese caso. Fue muy complicado. Afortunadamente había cámaras, había estado la persona que había tomado el video, aunque a esa persona nunca la pudimos contactar, era un ciudadano X que nunca supimos quién era. Capacitamos al Palacio de Hierro, pusimos placas de tienen que ser espacios donde no se discrimina, y si se le discrimina por estos motivos, esto es discriminación y tiene que llamar a Locatel o tiene que llamar a Cooperet y aquí le vamos a atender. No me lo quiero atribuir, pero de algo sirvió, ¿no? Que hace poco vi los nuevos anuncios del Palacio de Hierro. Siguen con la mirada clasista, sí, pero ya hablan de la diversidad sexual, por ejemplo, ¿no? Ya hablan de un tema de género diverso, ¿no? Entonces, bueno, hay que trabajar con ellas, hay que visibilizarlos y hay que ponerlos, si es necesario, en la vergüenza pública para que esa les haga modificarse. Muchísimas gracias. También, por ejemplo, yo quisiera señalar aquellos que son verdaderamente insultantes, como por ejemplo, sale uno en las mañanas y lo primero que ve uno en los puestos de periódicos así puestos son pasquines con una mujer casi desnuda y al lado alguien con la cabeza apachurrada, el vientre abierto y unos títulos así como la violaron por P y así títulos de ese tipo. ¿Qué vamos a hacer con eso? Esos son medios que ¿qué vamos a hacer con ellos, no? Es un reto verdaderamente enorme. Entre la libertad de expresión que manejan los medios, ¿no? Y la falta de políticas públicas que prohíban estas cuestiones discriminatorias, ¿no? Que no es censurar, es prohibir lo que discrimina, que es muy diferente, ¿no? Pero bueno, ahí lo tenemos, es una tarea enorme que tenemos, tanto en derechos humanos como los que luchamos por género, como pues ciudadanas y ciudadanos en general, es una tarea de todos. Pregunta en especial para la licenciada Leoist. ¿Utilizar palabras neutras sería contraproducente porque deriva en la generalización masculina? Qué complicado, no. Yo creo que hay palabras que en su naturaleza son neutras. Y no se me viene ninguna a la cabeza, qué horror. ¿Perdón? Humanos, personas, por ejemplo, ¿no? Decir las personas. Agradecemos a las personas que asistieron a este evento el día de hoy, ¿no? Yo creo que estas son las que nos ayudarían a hacer un mensaje incluyente y quizá hacerlo mucho más fluido.
Ahora, no hay, lo neutro tiene su riesgo, porque hay quien dice, yo no soy especialista en lingüística, ni mucho menos, que la terminación en E significa que es neutro. Entonces, por eso nos dicen que cuando dices presidente, eso es neutro, y entonces incluye a varones y a mujeres, ¿no? Yo digo, sí, pero hay otra lógica que tenemos que aplicar de visibilidad, ¿no? Y además hay veces que podemos usar las y los, y la siguiente palabra decirla en masculino, porque ya construiste la frase con las y los, y entonces no dices las y los alumnos, ya estuvo, ya no tiene que decir las y... Ah, mira, aquí me están ayudando. Claro, gracias. Él es de comunicación social de Copres, por eso se la sabe. Por ejemplo, se pone las, los, y a lo mejor puedes usar algunas veces les, ¿no? Les invitamos, ¿no? En vez de decir miembros, decir integrantes, ¿no? Y bueno, ya lo decíamos, en vez de presidentes. Muy bien. Bueno, ahora les voy a poner otra pregunta que es específica para Leticia Cano, que es, ¿qué herramientas, procesos o estructuras apoyan actualmente a los docentes y a los alumnos a educar con perspectiva de género? Gracias. Bueno, muchas gracias por esa pregunta. Creo que es todo un reto porque en la academia indudablemente tenemos que incorporar en los planes y programas de estudio contenidos temáticos que tengan que ver con perspectiva de género, con inclusión social, con temas que aborden el feminismo, las nuevas masculinidades, etcétera. Claro, podríamos pensar, bueno, ¿cómo se hará eso en la física, en la matemática? Pues, ¿qué creen? Que ya lo estamos haciendo, por ejemplo, en el IMAS, y quiero decirlo y me da mucho gusto, y yo felicito al señor director, porque en días pasados hubo una mesa extraordinaria, estuvieron las reinas chulas, el Observatorio Nacional, bueno, tuvieron la gentileza de invitarme para el acto inaugural, etcétera, pero vamos poco a poco incluyendo, incorporando en nuestros planes de estudio los contenidos temáticos que son formativos y que tienen que ver justamente con el tema de perspectiva de género. Claro, no les puedo decir que ahorita en todos los planes y programas, no, pero ya también se está comentando, se está revisando en los cuerpos colegiados de algunos planes y programas de estudio. Esto es fundamental, por un lado. Y por el otro, indudablemente, la formación extracurricular. Por un lado es la formación profesional, que desde mi punto de vista, y en una escuela, por ejemplo, como la Escuela Nacional de Trabajo Social, en donde si vamos incorporando justamente, sin que, repito, esto sea ni chocante, creo que ya Jacqueline, la maestra Lucía, etcétera, lo han mencionado muy claramente, las y los, todas y todos, o les, por ejemplo, en la escuela, en la UNAM, ya es más común escuchar el alumnado presente o el secretariado, o sea, son formas inclusivas también, ¿no? Incluyentes. Entonces, por un lado, yo mencionaría la importancia de considerar contenidos temáticos, asignaturas, ya sea curriculares u optativas, en los planes y programas de estudio en todos los niveles, bachillerato, iniciación temprana, bachillerato, licenciatura y posgrados, en todos los niveles. Por otra parte, la formación extracurricular. Estos seminarios que tenemos en nuestra universidad, riquísimos, en el CIEC, CEICH, en el CRIM, en Filosofía y Letras, que hemos estado allá también en algunas mesas, en fin, en varias entidades, en la propia Escuela Nacional de Trabajo Social, pues son seminarios altamente formativos, porque además de la formación profesional con una visión, con perspectiva de género, con enfoque de derechos humanos, tenemos esta actividad extracurricular. Y lo tercero, no es la pregunta, pero quiero decirlo, por favor, capacitar a quienes forman parte de las instituciones. Creo que esta es una labor que también desde las universidades
tenemos que hacer, la profesionalización y capacitación de quienes atienden y brindan servicios a la ciudadanía. Muchas gracias. Y ahora voy a leer 2 preguntas que están dirigidas a todas. 1. Opinión frente al argumento lingüístico de la economía del lenguaje. Y la otra, hablando de discapacidad, ¿cómo le digo a mi hijo? Te voy a leer a Blancanieves y las 7 personas pequeñas o 7 personas de baja estatura. A ver. Sí. Antes de responder a esa, quiero decir que una maestra de matemáticas de una primaria, a la que conozco bien, me compartió cómo les enseñó las medidas. Les tocaba hablar sobre medidas, ¿no? Y entonces decidió tomar el ejemplo de la Barbie. Entonces hizo que todas y todos sus alumnos, los niños, trajeran una Barbie. Entonces empezaron a tomar medidas de la Barbie, de la muñeca, ¿no? Y luego se fueron al cuerpo humano, cuánto mide el cuerpo humano, ¿no? A ver, esta Barbie se podría parar con el tamaño de los pies que tiene, ¿no? Pues no sé. La verdad es que fue un ejercicio muy interesante y me parece que tenemos maestras, maestros que realmente están comprometidos desde muy temprana edad, ¿no? A educar con inclusión. Y me encantó este ejercicio que hizo esta maestra y los trabajos de las niñas, de los niños eran verdaderamente hermosos, ¿no? Ahora sí, ¿qué era la pregunta? La de los Blancanieves y las 7 pequeñas personas y la de la economía del lenguaje. A ver, mi mamá diría en un lenguaje no incluyente, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, ¿verdad? Es decir, no nos toca convertir en un lenguaje incluyente ningún título ni ninguna literatura que no sea nuestra, ningún escrito que no sea nuestro, ¿no? Es decir, pues sí, se llama Blancanieves y los 7 enanos, o sea, así se llama el libro, ¿no? Entonces, no caigamos tampoco en estas exageraciones. No se trata de eso. Se trata más bien, ¿no?, de cuando leamos el libro, decirle a nuestra hija que no es aspiracional ser princesa, ¿no? Para mí eso sería mucho más formativo que cambiarle el título al cuento, ¿no? Sí, muy rápida y brevemente. Miren, yo retomaría algo que Jacqueline comentó hace un par de minutos y me parece fundamental que lo tengamos presente. Lo que decimos, lo que hacemos, habla de quiénes somos nosotras y nosotros. Y creo que lo que ya está dado, no porque, o sea, yo no creo en lo bueno y lo malo, ¿no? O sea, es como partir al mundo en blanco y negro, etcétera, pero sí creo que hay reflexiones, que hay análisis que tenemos que hacer. Y lo que existe y está dado así es susceptible de revisarse y de cuestionarse. Porque quienes no hemos leído Blancanieves, o cómo dijiste, ya ni me acuerdo de Blancanieves y los 7 enanos, ¿no? O la Caperucita Roja, en fin. ¿Y cuántas veces no hemos escuchado, por ejemplo, detrás de un gran hombre hay una gran mujer? Y lo repetimos y decimos, es decir, a partir del lenguaje, efectivamente, y yo reflexionaba cuando Jacqueline lo comentaba, o sea, eso dice mucho de quiénes somos hoy en día. Y hoy en día, claro, pues no nos vamos a lo mejor a creer mucho los cuentos que hace 40 o 50 años leíamos en otro contexto y que nuestras madres o padres con otra configuración cultural, histórica, que yo creo no compartimos hoy en día, no porque entremos en una lucha familiar o en una pelea no, pues en la escuela a mí la directora me dice que hay que ejercer la perspectiva de género y en casa hay todo un prototipo o un estereotipo determinado.
son procesos, hay que ir poco a poco. Entonces, creo que hay que releer con el nombre, como se nombran las cosas, pero explicarlas de otra manera, ¿no? Y no solamente repetirlas. Gracias. Solamente agregar que no hay nada mejor que el padre y la madre de esos niños y niñas lean con ellos, expliquen con ellos, vean la televisión con ellos. Digo, eso es maravilloso, eso ayudaría muchísimo. Y desde luego, bueno, la literatura, los cuentos, cuando se escribieron, cualquier novela cuando se escribió, cualquier ensayo, cualquier película cuando se filmó, pues era en ese momento. No podemos nosotros cambiarla, pero sí podemos utilizarla para explicar y para de ahí sacar una, no sé, digo, un ejemplo, algo, y estar educando desde eso, ¿sí? Y nada más, aguas con una cosa que se dijo hace rato acerca de de la discriminación. También es discriminatorio cuando se dice que en un anuncio solamente tiene que haber personas actores, en fin, la imagen, solamente que sean morenos, morenas, porque cuando hemos visto en nuestras familias a nuestros hermanos, primos, mi nieta pelirroja, ser discriminada por ser pelirroja, eso también es discriminación. Entonces, nuevamente, pues hay que cuidar los dos lados. Si vamos a ser incluyentes, seamos incluyentes para todos los lados. Gracias. Doctora, ¿quiere decir algo brevemente? Muy brevemente. ¿La escuchan? Las Blancanieves y los 7 enanos. No cabe duda que hay muchos términos. El enanismo es una entidad médica, es una enfermedad, o el resultado de una enfermedad. Lo malo es usar esa terminología para discriminar o ofender a otra persona. Pero pues un enano es un enano. Como hay muchos otros términos, el idiota, el imbécil, o sea, puede ser un término correcto, lo malo es cuando lo usamos para referirnos a otras personas. Pues si es chaparrito, pero no es enano, pues, decirlo ofensivamente, vamos. ¿No? Eso es todo. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, última pregunta y ya nos terminamos, ¿no? Hablando de la infancia, creo que un gran reto actual es en este nuevo mercado musical que con su lenguaje físico y verbal no incluye y está lleno de lenguaje sexista. Ese es un gran reto y me refiero al reggaetón. ¿Quién quiere hablar del reggaetón? Me siento obligada. Sí. Ay, ustedes perdonarán, pero yo aquí sí soy muy liberal. ¿Qué tiene mal el reggaetón, hombre? ¿No? Es como cuando a veces me dicen en la marcha del orgullo LGBT, hay muchos que se espantan y dicen, es que ve nada más cómo van vestidos, ¿no? Con poca ropa. Y yo digo, ve nomás a TV novelas, ¿no? Están igual las portadas, ¿no? ¿Qué nos pasa, no? De repente, vemos una cosa mal y no la vemos otra. Y estamos muy cargados de prejuicios con lo sexual, en verdad. Tenemos una carga, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el sexo, y hablando de esto,
y del lenguaje y el gran problema que tenemos con la sexualidad. ¿Cuánto trabajo nos ha costado entender que son trabajadoras sexuales? No son sexoservidoras, ni putas, ni pirujas. Son trabajadoras sexuales. Reconocerles ese derecho al trabajo las dignifica a ellas y no nos pone en una mirada de prejuicios porque su trabajo, ¿no?, tiene que ver con el sexo. Lo mismo digo con el reggaetón, ¿no? Es música, que la baile a quien le guste bailarla, a quien no le guste bailarla, que no la baile, y a quien le guste mirarla, pues que la mire, y a quien no le guste mirarla, no la mire. Lo mismo decían de los Beatles, y miren dónde están ahora, ¿no? Y claro que es mucho más chido los Beatles, pero digo... Soy fan de los Beatles. Sí, pero yo pienso que se referían más a las letras del reggaetón, que son unas letras muy discriminatorias hacia la mujer, ¿no? Eso es lo grave. Digo, el baile, la música. ¿Alguien más de la mesa quiere hablar? Nada más. Bueno, pues damos por concluida esta mesa. Les agradecemos mucho a nuestras ponentes, de verdad que ha sido muy rica su aportación. También agradecemos mucho a las personas que asistieron a pesar de la lluvia, a pesar de todo. Les agradecemos de verdad mucho. Esta es su casa. La comisión siempre tiene las puertas abiertas para todos ustedes. Y me voy a permitir entregar a las compañeras ponentes unos pues reconocimientos a la maestra Leticia Cano Soriano. Muchísimas gracias, maestra. A la maestra Lucía Guzmán, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestra. Y a la doctora Lois. Muchas gracias, pues. Buenas noches y muchas gracias. Buenas noches a todas y todos.